Ansiedad, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Ansiedad y pánico. ¿Qué relación guardan estos dos términos? ¿Y cuáles además son las causas? ¿Qué nos provoca la ansiedad o el pánico? Además, en este momento de la situación en la que se encuentra Venezuela, ¿cuánto común es el pánico o la ansiedad? Eso nos lo van a estar respondiendo a lo largo de nuestro programa nuestros invitados el día de hoy. Victoria Tirro es psicóloga, es psicogerontóloga, profesora de la Universidad Central de Venezuela y de la UNIMED, y también máster en neurociencia. También nos acompaña César Yaxirc, es psicólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, profesor también de la Universidad Metropolitana. Bienvenidos ambos. Gracias por haber atendido nuestra invitación la mañana de hoy a acompañarnos a conversar sobre la ansiedad y el pánico. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación definiendo estos dos términos. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el pánico? Fíjense, primero gracias por la invitación, ¿no? Creo que es muy pertinente el tema, porque es una experiencia, es una sensación que estamos sintiendo todos, desde la población hasta los profesionales que trabajamos en el área, a propósito de la crisis, a propósito de la situación en Venezuela. Hay términos implicados, ¿no? Que están hasta en nuestra comunicación diaria: preocupación, miedo, angustia, ansiedad. Si lo enmarcamos ya desde lo que es los manuales diagnósticos, existen los trastornos de ansiedad, y dentro de los trastornos de ansiedad están las crisis de angustia o los ataques de pánico. ¿Qué es la ansiedad? La sensación de una preocupación excesiva, imperante, agobiante, casi que de hora en hora, de día en día, de mes en mes, de año en año. Eso habla entonces de un trastorno crónico que definitivamente es muy limitante y que tenemos que estar muy atentos, porque es de las situaciones que están llegando más a consulta. La ansiedad es una experiencia que están viviendo muchos, sin embargo, son pocos los que se atreven a pedir la ayuda terapéutica, ¿no? ¿Y qué experimenta una persona en un trastorno de ansiedad? ¿Qué siente? ¿Qué síntomas presenta? Sí, siempre, por supuesto, siempre hay varios grados. Una cosa que Victoria comenta con mucha propiedad, que es que la ansiedad es algo que está presente en toda persona, que es normal sentir ansiedad. Por supuesto, en algún momento de la vida, en algunas cosas, sobre todo, tenemos que centrarnos en que la ansiedad es, la emoción que está conectada con la ansiedad es miedo, ¿ok? Y el miedo principalmente es hacia situaciones que no están presentes, o sea, situaciones que se esperan. Lo que estamos hablando acá principalmente es incertidumbre, que es por eso que en Venezuela en particular, y yo diría que en el mundo, porque no solamente un tema venezolano, se está padeciendo, se está encontrando estos trastornos de ansiedad, que experimenta todas las situaciones asociadas al miedo, ¿ok? En algunos casos inclusive parálisis o angustia ante lo inesperado. Hay gente que se paraliza, hay gente que puede tener inclusive algunas manifestaciones no solamente conductuales, sino también físicas ante esto, ¿no? Donde básicamente la idea, lo importante es centrarnos en que es normal que un ser humano sienta miedo, y que es solamente el concientizar y el darse cuenta que la incertidumbre es algo con lo cual que debe afrontar. Es uno de los primeros pasos para empezar a trabajar la ansiedad. Pero una de las causas puede ser hablaba de incertidumbre, esa incertidumbre ante lo que puede ocurrir, ante lo que está viviendo, a lo mejor un poco de temor ante lo que se avecina. Sí, lo que pasa es que en nuestra formación a veces nos influye esa noción de constante control, controla todo. Fíjate que en la casa normalmente ponemos las cosas en el mismo sitio, actuamos de la misma manera porque nos da una estructura, que es la rutina. Sin embargo, en las crisis ya esa estructura, esa rutina se ve cambiada constantemente. Entonces, la percepción de control la vas perdiendo. Entonces, no sabes a qué aferrarte. Es decir, que un día cambie constantemente a propósito de situación de transporte, de situación económica o situación familiar, hace que no tengas un asidero.
Y ese asidero lo empiezas a obtener en la medida que vas desarrollando variables personales, recursos internos, que a veces no son tangibles, que tienen que ver con un trabajo interior, que a veces las personas, por implicar un esfuerzo adicional, no lo hacen. Hay personas que hablan de que la ansiedad es exceso de futuro, ¿ok? Que es un momento donde realmente no estamos, ¿ok? Y esa necesidad, como dice Victoria, de controlar, ¿ok? De decir, bueno, el futuro lo tengo manejado, controlado, yo sé lo que va a pasar, hace, por supuesto, que la gente tal vez se sienta un poco mejor. Pero la realidad es que el futuro tú no estás allí, ¿ok? Y el pensar o el enfocarse en ese futuro crea exactamente eso, crea mucho miedo, porque es algo lo cual tú únicamente puedes hacer cosas en el momento presente y utilizar tu recurso, lo que has desarrollado a lo largo de tu vida para poder enfrentar ese futuro que día a día se va haciendo presente. Entonces, hay gente que menciona eso, que es el exceso de futuro, ¿okay? Al igual como la depresión, hay gente que habla que es exceso de pasado. Esto estamos hablando de esa idea de controlar lo que no ha sucedido y que realmente tenemos poco control sobre ello. ¿Puede ser hereditario? Es decir, si vengo de una mamá o un papá que padecen o sufren trastorno de ansiedad, ¿ese hijo puede heredarlo? Puede haber una carga genética, sin embargo los disparadores suelen ser elementos contextuales. Todas las enfermedades psiquiátricas normalmente tienen una base biológica, se llaman, exacto, una enfermedades complejas que no siguen las leyes Mendel directo. Sin embargo, todavía está en estudios el hecho que haga por qué se desarrolle en determinadas personas los trastornos de ansiedad, ¿no? Pero es más un tema probablemente de aprendizaje también familiar, de cómo se maneja ese tema de control, eso de prepararte para el futuro. Hay muchas cosas que dicen con respecto a ese futuro. Yo diría que es una sobrecarga sobre el futuro. De hecho, yo creo que en este momento todas personas que te ofrecen la posibilidad de adivinar o predecir eso, bien sea con cualquiera de las cosas que estamos seguros, que en todos los canales, en todos los medios se ve, claro. Yo creo que de alguna manera es eso, que esa necesidad de intentar ver un poquito más allá. A mi modo de ver, y eso es algo que de repente podemos hablar en el programa, tiene que ver con optimismo, tiene que ver con visualizar cuáles son las adversidades y sopesarlas realmente, y ponernos a pensar que tenemos una actitud hacia el futuro, que podemos tener una actitud hacia el futuro proactiva, positiva, que no solamente como espectadores de algo que supuestamente va a suceder y que no es nada más que manejo de variables, ¿no? Y que con optimismo también te preparas para poder afrontar ese futuro que desconoces, pero que sabes que puede llegar en algún momento. Sí, y en relación a esto del optimismo y de las herramientas, también quiero que la población, que el público conozca que así como existen las crisis de angustia, ¿verdad? Existen los trastornos obsesivos compulsivos, que es de donde el afán de control se va al máximo. Entonces, a veces es tanto ese deseo de aferrarse a las cosas que definitivamente te puede llevar a compulsiones y obsesiones. Es decir, pensamientos recurrentes, ritos constantes. Ahorita salió una noticia de unas gemelas que vivieron con el trastorno y decidieron quitarse la vida porque era algo que las agobiaba. Es decir, ellas pasaban bañándose en el baño, nada más en la ducha, alrededor de 4 horas, intentando quitarse todas las bacterias. Entonces, eso es un sufrimiento que si en la medida que recibe un tratamiento adecuado, donde se le dan recursos de toda índole a propósito de las cosas por desarrollar, de sus potencialidades, yo creo que ese sufrimiento tiene que aminorar, ¿no? Y vamos a estar conversando un poco más sobre esto en la próxima parte. Hacemos otra pausa acá en Soluciones. Recuerden además nuestra etiqueta numeral Soluciones Ansiedad. Acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Twitter e Instagram, @solucionesgb. A la pausa y regresamos.